AGN, Prensa Sindical. Podcast. Julio González Infran, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, habló en Puerto Base sobre el encuentro con la Administración General de Puertos. Julio, ¿cuál es el balance que se hizo después de esta primera reunión que se tuvo con AGP la semana pasada y que abre, por lo menos, expectativas de cara al futuro cercano? Es muy positiva, ha tenido mucha repercusión, tanto que hoy tuve una reunión a la mañana con el Ministerio de Transporte, con el jefe de gabinete del Ministerio, y hoy me acaban de llamar de vuelta, que están muy entusiasmados con la propuesta nuestra y que nos van a acompañar desde el Ministerio de Transporte en todo lo que haga falta. Quiere decir que hay una fuerte corriente de política dentro del gobierno que quiere reactivar la marina mercante. En esa perspectiva de reactivación, ¿cuál debería ser el rol del Estado? Porque tenemos un Estado que ha sido subvencionador, de alguna manera, del capital privado, y se ha hecho poco cargo en este tiempo de cuestiones estratégicas importantes. ¿Podemos tener también un Estado inversor que invierta en la marina mercante, pero también en la industria naval, por ejemplo, y que pueda capitalizar esa venta? El Estado tiene que dar normas y créditos accesibles para la construcción de buques. Yo creo que eso es lo que hace falta. El privado tiene que poner el capital necesario para conseguir las herramientas de explotación del frente que se genera en la hidrovía y en el transporte de carga argentina, y hacer competitivo. Y el Estado le tiene que dar una especie de seguridad a la inversión. Por ejemplo, no puede haber inversor si nosotros tenemos el 70% de presión impositiva sobre un sector que no produce ya nada. Entonces el Estado tiene que modificar esa política. La función del Estado es generar un marco que le garantice al inversor una mínima rentabilidad para poder sostener su empresa y hacer el negocio. Si no hay negocio, no hay inversión. Que es lo que nos está pasando a nosotros acá. Ahora, más en este caso, que hay un Estado agotado financieramente, yo no creo en un Estado que compre barco y que haga una empresa estatal. No, el Estado tiene que sacar una ley que diga, por ejemplo, que se le baja el impuesto a las ganancias a las empresas y se lo toma como inversión. O sea, si yo compro un barco, esa plata que yo gasto en comprar el barco me tiene que descontar a mí como un gasto desde el impuesto a la ganancia. De esa manera capitalizamos el impuesto a favor de la bandera argentina. Eso es un poco el criterio. Y también tiene que establecer políticas, por ejemplo, que no puede ser que al tripulante lo mate con el impuesto a la ganancia. El Estado tiene que sacar la presión fiscal que tiene sobre la bandera, que la deja fuera del mercado. Ahora, cuando el Estado cumplió ese rol, como en los 90, ¿no se fracasó en esa política porque hubo empresarios que especularon, levantaron los créditos y no reinvirtieron? Bueno, siempre va a haber especulación de todo tipo, de una forma o de otra. Por eso tiene que haber controles. Tiene que haber controles en las políticas. Fíjate vos, por ejemplo, que el gobierno pasado tuvo empresarios que han estafado al fisco. Siempre va a haber ese problema. Ahora, acá lo que hay que entender es que el Estado tiene que jugar un rol de orientador, de fomentador del desarrollo económico. O el Estado tiene que ser de fomento, no de subsidio, de fomento. Para fomentar tiene que haber normativas y leyes que le permita hacer los números al empresario. Por ejemplo, el tema del combustible. ¿Por qué? Si yo quiero ser competitivo, tengo que tener un barco que paga el combustible con todos los impuestos y el barco extranjero que carga en el mismo puerto y después compite conmigo, carga libre de impuestos. O una de dos, o le cobramos el impuesto al barco extranjero o le bajamos el impuesto al barco argentino. Bueno, en ese sentido también tiene que haber políticas en función de regular la entrada de esos buques extranjeros que hoy, por ejemplo, en el ámbito pesquero están causando serio daño a la industria. Pero
Pero ¿cómo puede el Estado hacer eso si no tiene ni siquiera canoa para controlar el mar? Ahí viene todo lo que se llama el desarrollo. Fíjate, el gobierno anterior prefirió comprar lanchas patrulleras a Francia en vez de construirlas en el astillero Tandanol cuando perfectamente se podía construir en el país. Ahí perdemos la posibilidad de fomentar, le estamos dando trabajo a los extranjeros, le financiamos el trabajo a los extranjeros y perdemos trabajo argentino. Nosotros necesitamos tener una política de equipamientos a la fuerza para el control de los mares. Es imposible controlar de otra manera si no hay una flota patrullera que permanentemente esté cuidando que no haya esa piratería de la pesca, por un lado. Para eso hace falta planes. Ahora, ¿quién va a construir un barco en Argentina si comprar la chapa afuera te sale muchísimo más caro que en Paraguay? Uh-huh. ¿Se podría usar las chapas del desguace, por ejemplo, que puede llegar a ser material de Argentina? Nosotros podemos fabricar chapas porque tenemos la materia prima para construir y fabricarlo. Nosotros podemos fabricar chapas, lo que tenemos que hacer es promocionar y establecer un plan para que sea más competitiva la chapa nacional que la chapa importada. Esto es lo que hay que entender, es decir, vos podés levantar el impuesto a lo importado si tenés capacidad de producir localmente. Ahora, si no tenés capacidad de producir localmente, lo que tenés que hacer es facilitar el armado del barco en Argentina. ¿Esto se discutió en esa reunión? ¿Se puso sobre la mesa en función de entender que se necesita un programa para la industria? La necesidad de que haya una ley que contemple. La ley de Bahía Mercante contempla mucho de estos sistemas, que fue, digamos, vetada por el presidente Macri en su momento. Y lo que hablamos ahora es recuperar ese veto y salir de vuelta a luchar para tener una ley de Bahía Mercante. La ley de Bahía Mercante es una norma, un conjunto de normas que permite al armador argentino invertir en barcos en la bandera nacional. Ese es el tema. Lo hace confiable al negocio. Y después tiene que haber protección. No puede ser que nosotros pidamos un waiver para hacer cabotaje y el tipo que trae el waiver no paga impuestos. ¿Uno estima que van a seguir estas reuniones? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen de cara a las mismas? ¿Y cómo se va a seguir trabajando? Bueno, ahora hay toda una luz por delante. Creo que hay una posibilidad muy seria de que los funcionarios empiecen a ejecutar sus políticas. En primer lugar, la subsecretaría tiene que terminar de reglamentar la ley, que todavía no está reglamentada en su totalidad. Se tiene que aplicar a rajatabla la ley vigente. Por ejemplo, la ley vigente establece un subsidio o un beneficio del 50% del impuesto al combustible a favor del armador. Sin embargo, no se está implementando. Bueno, todo eso se tiene que poner primero en marcha. Y además tenemos que llevar adelante nuevamente una cantidad de normas en el Congreso que garantice la inversión en el desarrollo productivo de la flota mercante. Por último, aquí en esta instancia, ¿cuál es el rol de los gremios del sector? ¿Cuál es la participación que se le va a dar desde el gobierno a la intervención de los gremios para gestar una política favorable para el desarrollo del sector? Bueno, en principio somos nosotros los que estamos generando las ideas y la propuesta de los artículos de la ley. Eso es muy importante, esa es la participación real, concreta, de ser actores de proyectos de leyes que ayudemos a construir este desarrollo, en primer lugar. Y otra de las cosas, por ejemplo, que tenía la ley que fue vetada, que el trabajador deje de estar presionado por el impuesto a la ganancia. Nosotros tendríamos que tener una presión impositiva muchísimo menor para que el salario también sea mucho más aceptable, y no como ocurre ahora, que yo gano 150, 70 queda para el Estado y 70 me llevo yo. En otros países, en Paraguay concretamente, es al revés. Se llevan el 92% del salario en el bolsillo. Solamente un 8% queda en la presión impositiva. Nosotros dejamos el 50%. Está claro. Julio, le agradecemos esta charla, como siempre es muy amable para con nosotros, trayéndonos las reflexiones y también la información de lo que pasa en el ámbito marítimo y naval de la Argentina. Gracias. AGN, Prensa Sindical. Podcast.